Siendo respetuosos con los puntuales, quiero darles a todos un cordial saludo, darles la bienvenida a nuestra charla de ecos del día de hoy. Quiero darle la palabra a la doctora Marta Muñoz, quien ha estado coordinando todo este mes las charlas y las capacitaciones. Doctora Marta, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por su compromiso. Adelante, doctora, bienvenida. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, Lina. Bienvenidos nuevamente a otra charla de ECOS, nuestro programa de capacitación. Hoy tenemos a una doctora muy especial, que es la doctora Melissa Albarán. Ella es neurooftalmóloga de la POSCAL, donde hizo neurooftalmología y electrofisiología ocular. Es médica oftalmóloga y médica general de la Universidad del CES. En este momento se desempeña como docente de la Universidad del CES de los residentes de oftalmología y es coordinadora del servicio de neurooftalmología de la clínica CES. Además, hace su práctica privada en la clínica del Tesoro y además en la clínica de oftalmología de Santa Lucía. Además, la doctora pertenece a la Sociedad Colombiana de Oftalmología y a la Asociación Colombiana de Neurooftalmología y Electrofisiología de la Visión. Entonces, hoy vamos a tener una charla muy interesante que son 10 tips que debes tener presentes sobre la miastenia ocular. Bienvenida, doctora Melissa, y mil gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches para todos. Te agradezco, Martica, por la invitación a participar en ECOS. Estoy muy feliz. Y por ahí vi a mi profesor, el neurooftalmólogo, el doctor Pedro Cárdenas. Un abracito, lo quiero mucho. Bueno, el día de hoy vamos, ahí lo vi. El día de hoy vamos a llevarnos a casa 10 tips sobre miastenia ocular. Entonces, el primer tip que debemos tener presente es reconocer de qué se trata la miastenia gravis. Es una enfermedad autoinmune y crónica, por lo tanto se desencadena por una respuesta inmune anómala. Se generan entonces anticuerpos circulantes que bloquean los receptores para acetilcolina que se localizan a nivel postsináptico de las fibras musculares. Acá Melissa, hay una... Vemos si está pasando la diapositiva. Bueno, pasemos la diapositiva, por favor. Y para que lo pongamos en presentación. Agrandámoslo. Exacto. Listo, aquí podemos ver una imagen de la placa neuromuscular y podemos ver que aquí hay una afectación autoinmune y crónica. Hay una disminución progresiva del número de receptores disponibles y esto altera la transmisión neuromuscular, lo que altera entonces la contracción muscular, produciendo una debilidad variable y fatigabilidad de los músculos voluntarios. Pasemos. El segundo tip que debemos de tener presente es que algunos medicamentos pueden empeorar o desencadenar una miastenia. Los medicamentos contraindicados que están marcados en rojo son el magnesio, pero relacionado a altas dosis. Muchos multivitamínicos contienen pequeñas cantidades de magnesio que parecen estar asociados con exacerbación de miastenia. Otros contraindicados muy importantes son la cloroquina y la telicromicina. En naranja, en la mitad, nos muestra medicamentos catalogados como nivel alto de precaución, es decir, usarlos en riesgo-beneficio. Y acá se destacan los aminoglicosidos, betabloqueadores, carnitina, tetraciclina, ciprofloxacina, lidocaína, barbitúricos, antidepresivos tricíclicos, neurolépticos, difenidramina, morfina, botilbromuro de iosina, toxina botulínico y los bloqueadores de canales de calcio como el verapamilo que está señalado. Los menciono a cada uno porque realmente son de la práctica diaria. Y en amarillo a la derecha se encuentran los medicamentos con nivel medio de precaución. Acá podemos ver que hay varios, pero llama la atención que los corticoides, y esto pues puede ser paradójico, los corticoides se utilizan habitualmente en el tratamiento de la miastenia. Sin embargo, han estado relacionados con empeoramientos transitorios de los síntomas durante las primeras 2 semanas de su uso, sobre todo cuando se hace un inicio rápido y a altas dosis. Por eso, ahorita vamos a conversar un poco, si nos queda tiempo, sobre los esquemas. Bueno, y de acá también podemos destacar los macrólidos, estatinas, fármacos quimioterapéuticos, antiepilépticos, quinolonas, entre otros. Entonces, tener presente que pueden desenmascarar o empeorar una miastenia. El tip número 3 se trata de tener en cuenta factores epidemiológicos y de presentación clínica.
Esta enfermedad afecta a pacientes de cualquier edad, género y etnia, pero tiene dos picos de incidencia. La miastenia generalizada, el primer pico es con predominio de mujeres entre los 20 y 40 años, y en la miastenia ocular se da un segundo pico que es predominantemente en hombres, que es entre los 40 a 50 años. La miastenia gravis tiene una prevalencia de 0.5 a 5 por 100.000 habitantes y una incidencia de 50 a 125 casos por millón. En Estados Unidos hay aproximadamente 25.000 pacientes que sufren de miastenia gravis. Pasemos. Pasemos la diapositiva. Ahí no, devolvamos. Aproximadamente el 75% de los pacientes con miastenia gravis se presenta inicialmente con miastenia ocular, manifestándose como tosis y o diplopia. Y en estos, entre un 50 a un 80% desarrollarán una miastenia generalizada, la cual va a aparecer frecuentemente en los primeros 2 años del diagnóstico. También se caracteriza porque la función pupilar, la función sensorial y la agudeza visual es normal. Entonces acá no vamos a tener afectaciones pupilares. Pasemos la diapositiva. Esta es la clasificación actual de Osherman que habla sobre el comportamiento y la funcionalidad de la patología. Nos presenta un grado 1 donde se muestra que es solamente miastenia ocular. Habla de tosis y o diplopia. También nos presenta el grado 2, que es una miastenia generalizado, pero más compromiso es de los músculos vulvares. Aquí se va a observar solamente disfagia y o disfonía variables. Eso puede ser leve o moderado, como se muestra pues en el ítem 2A y 2B, que muestra que es leve sin compromiso músculo vulvar o moderada con compromiso de los músculos. Y ya en el grado 3 es una miastenia generalizada grave, que habla de un compromiso de los músculos respiratorios. Aquí el paciente ya se tiene que considerar manejar intrahospitalario y con ventilación mecánica. Y el grado 4 ya la crisis miasténica, que es más compleja. Pasemos. Entonces, el tip número 4 es que debemos tener presente que esta patología tiene asociaciones con enfermedades sistémicas. Entre el 5 y el 10% de los casos pueden asociarse a de enfermedad histeroidea ocular, patología del timo como un timoma, una hiperplasia folicular tímica o desórdenes autoinmunes como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, anemia perniciosa, la tiroiditis de Hashimoto y el vitiligo. Acá, por ejemplo, en la imagen de la derecha podemos ver que hay un paciente que tiene una patología mediastinal donde se tiene un timoma complejo. Pasemos. El tip número 5 es que debemos de tener presente la clínica de la miastenia ocular. Entonces la tosis palpebral puede ser uni o bilateral, con o sin diplopia. No tiene que ser juntas, puede ser o solo diplopia o solo tosis o ambas. ¿Qué caracteriza la tosis palpebral? Que empieza a fluctuar según la severidad que presente a lo largo del día. Por lo tanto, se caracteriza porque la tosis empeora en las horas de la tarde y pues mejora con el descanso. Por lo tanto, no es característico cuando los pacientes nos hablan de que la tosis empeora en la mañana cuando se despiertan y están pues descansados. Se caracteriza porque es una tosis indolora y a veces puede simular una retracción palpebral. Por eso se le dice que es una pseudoretracción porque es el otro ojo en el que está en una leve tosis. Recordemos que tiene una variabilidad en la tosis y en la severidad. Entonces, esta tosis se va a caracterizar por mejorar con el reposo y el frío y recordar, no afecta la reactividad pupilar. El espectro y el curso de la enfermedad es muy variable con raras remisiones espontáneas, así como unas exacerbaciones repentinas. Estas exacerbaciones pueden ser inducidas por infección, trauma, fluctuaciones hormonales, medicamentos o factores conocidos. Pasemos. Bueno, acá estamos en el tip número 5, donde tenemos presente la clínica. También vamos a hablar sobre la afectación de los músculos extraoculares, porque puede producir diversos grados de diplopia. Esta puede ser vertical, puede ser horizontal u oblicua.
puede incluso simular una parálisis aislada del tercero, del cuarto o del sexto nervio, como se puede mostrar en las foticos adyacentes a los que están al ladito, y pues realmente es una miastenia que puede generar aislada, o a veces hasta repite un tercer nervio con un sexto, etc. Y también puede presentarse como una oftalmoplegia pseudointernuclear, un síndrome de un pseudo 1,5, una parálisis de la convergencia, una parálisis de la divergencia o una parálisis adquirida de doble de elevadores, que es muy raro, pero puede darle una miastenia porque es muy simuladora. Pasemos. Bueno, entonces ahí estamos hablando de la ocular, la ptosis y la diplopia. Ya cuando es generalizada, como estábamos hablando en la clasificación de Sherman, se puede presentar con disartria, o sea, el compromiso de los músculos vulvares, disfagia, disnea y disfonía. También pueden manifestarlo como una debilidad en los músculos de la masticación, una debilidad en los músculos extensoros del cuello, tronco y extremidades, y más severo, un compromiso de los músculos respiratorios, donde ya el paciente está disneico y es mandatorio determinar esto y tratarlo intrahospitalario para hacer una ventilación mecánica de intubación orotraqueal. Pasemos. Bueno, el sexto tip que debemos de tener presente es conocer los test clínicos de la miastenia ocular. Acá arriba, en el señor que se ve arriba a la derecha, vamos a hablar sobre la prueba de hielo o el test de frío. Y es que se ponen bolsas heladas durante 2 minutos. Se puede ver como el señor tiene una ptosis izquierda, se le pone unas bolsas frías por 2 minutos y se caracteriza porque los pacientes con miastenia pueden mojar una mejoría transitoria de la ptosis. La prueba es útil cuando es positiva. Aquí se puede ver que después de 2 minutos con hielo local, el paciente mejora la ptosis, hace una apertura, pues una mejor apertura, mejora la distancia más el reflejo 1, una mejor apertura espontánea, y entonces esta prueba es solamente útil cuando es positiva, o sea que se eleva 2 milímetros o más el párpado superior que estaba en ptosis, pero el problema es que el valor predictivo de la prueba ha sido mal definido. Entonces podemos ver un ejemplo del test de frío o test de hielo. Abajo podemos ver el test de Simpson. El test de Simpson es que se solicita al paciente con una fijación, la punta de un lapicero o algún objeto que tengamos, se solicita al paciente sostener la mirada hacia arriba durante 1 minuto. Entonces aquí en la imagen podemos ver a la persona mirando hacia arriba. Ya después de que empieza a pasar el tiempo, 1 minuto, la persona puede decirlo, o uno pues tratar de no hablarle mucho para desconcentrarle, empieza a evidenciar que tiene una diplopia o empieza un desarrollo o un empeoramiento de una ptosis. Entonces, cuando eso sucede, después de 1 minuto de poner al paciente en fijación en supraversión, entonces se habla que la prueba es positiva, test de Simpson positivo. También contamos con el resalto palpebral de Cogan. El resalto palpebral de Cogan es un poco más complejo y es que después de cansarlo un poco con el test de Simpson, se le pide al paciente que mira súbitamente a la infraversión y luego a la posición primaria de la mirada y se va a ver que va a haber una breve elevación excesiva del párpado superior. Es difícil inicialmente de evaluarlo, pero ya con el tiempo nosotros que hacemos pues tantos esos test, ya uno más o menos sabe cuando es positivo, porque sí es muy claro que se hace un breve resaltico pues del párpado superior. Pasemos. Bueno, continuando con los test clínicos, está la prueba de la cortina o del sube y baja. Entonces podemos ver en la imagen arriba a la derecha, donde el paciente tiene una ptosis del ojo izquierdo. Entonces, mecánicamente se le sube el párpado, el cual yo considero que tiene mayor ptosis, y ya cae el otro. Esto se da basado en la ley de Hering, y el otro ojo que estaba un poco más compensado, ya al quitarle al otro esta compensación, ya él va a bajar. Otro test que nosotros hacemos para determinar si el paciente tiene miastenia ocular es evaluar la fuerza del orbicular. Más o menos se clasifica en 5 o se pone buena fuerza.
Entonces se pide al paciente que cierre los párpados fuertemente. Se le dice cierra los párpados lo más fuerte posible y no te los dejes abrir. Como en la fuerza del orbicular se pierde en la miastenia ocular, es muy fácil abrirle los párpados. Entonces se pone que hay una alteración en la fuerza del orbicular. Y bueno, eso nos lleva a inclinar a pensar que hay un test positivo para una posible miastenia. O se le pide al paciente que abre y cierre los ojos, abre y cierra con fuerza. Eso cansa mucho, eso fatiga el músculo, todo esto son test de fatigabilidad. Entonces se llama el signo del asomo o el peak test. Y simplemente, como digo, o sea, pide que abre y se cierra los ojos y ya después, como se muestra abajo, entonces inicialmente tiene una tos y se le pide que abre y cierre fuertemente, y a la derecha se ve cuando ya los ojitos le quedan como que, cuando va a cerrar, se le hace como un lagoftalmitos espontáneo. Entonces quiere decir que hay una fatigabilidad del orbicular. Y otra de las test es la prueba del sueño, pero esa no la hacemos en consulta porque pues no tenemos tiempo y no podemos, porque se le pide al paciente que duerma y descanse 30 minutos y luego de eso se le vuelve y se le mide, hace las mediciones de las medidas palpebrales y se puede ver que la tosis mejora cuando el paciente descansa por 30 minutos. Pasemos. Bueno, el tip número 7 habla de la disponibilidad de las pruebas farmacológicas o de los test farmacológicos que tenemos para diagnosticar la miastenia. Está la prueba de Tensilon o el de cloruro de hidrofronio, es un inhibidor de la acetilcolinesterasa de corta acción. Y debido a que inhibe la acetilcolinesterasa, se van a elevar transitoriamente los niveles de acetilcolina a nivel sináptico, pues, y realmente va a mostrar claramente una mejoría en la tosis, en la diplopia o en toda su sintomatología. Lo que pasa es que no se realiza muy frecuentemente debido a que puede producir muchos eventos adversos. Por ejemplo, bradicardia, broncoespasmos, una crisis colinérgica, paros respiratorios o unos episodios sincopales. Tenemos también disponible la prueba de neostigmina. Esa sí se puede realizar, pero es importante que se haga en un ambiente controlado, de haya un carro de paro. Tiene un mecanismo también de inhibición, de alguna manera, hace una hidrólisis de la acetilcolina por una unión competitiva de la acetilcolinesterasa y se realiza de la siguiente manera. Se aplica intramuscular y a la vez se aplica 0.5 miligramos intramusculares de atropina inmediatamente. Estamos esperando un resultado positivo, no tan rápido como el test, el de Tensilo, pero más o menos esperamos entre unos 30, unos 45 minutos y se empieza a ver como hay una importante mejoría de resolución de la visión doble y inmediatamente empieza a subir el párpado y empieza a mejorar espontáneamente la tosis. Entonces, realmente es un test que si tuviéramos más disponibilidad del quirófano o de pronto nos organizáramos un poco más y evitáramos pues o tuviéramos una muy buena indicación de ciertos pacientes, nos podría ayudar mucho en ciertas dudas. Bueno, siguiente. Bueno, el tip número 8 es tener presente los laboratorios séricos para el diagnóstico. Entonces, ante la sospecha clínica, se puede solicitar la medición de los anticuerpos antiacetilcolina. Tenemos disponibilidad de evaluar los anticuerpos antiacetilcolina fijadores, los moduladores o los bloqueadores. Y son altamente específicos, tienen 100% de especificidad. Entonces, se detecta más o menos en el 80 al 90% de los pacientes con miastenia generalizada, pero solo en el 45.5 al 70% de la miastenia ocular. Entonces, muchas veces puede salir negativos. El anticuerpo antiacetilcolina más sensible y específico. El anticuerpo, ¿será que tiene? El anticuerpo antiacetilcolina más sensible y específico es el fijador. Generalmente está positivo con los moduladores. Y pues realmente los moduladores y los bloqueadores tienen un valor diagnóstico limitado, pero se solicitan cuando el fijador sale negativo. A veces, como sabemos que la sospecha clínica y a veces es un poco más complejo con la parte de las entidades de salud, a veces pedimos los 3 de una vez, anticuerpos antiacetilcolina, fijador, anticuerpos acetilcolina modulador, anticuerpos acetilcolina bloqueador, pero ya sabemos que los más sensibles son los fijadores y que realmente se deben pedir cuando los moduladores y bloqueadores cuando este sale negativo.
Los anti-MUS, que son los anticuerpo quinasa antimúsculo específico, se reservan para cuando los anticuerpos antiacetilcolina son negativos. Están presentes solo en el 38 al 50% de aquellos que dan negativo y son poco comunes en la miastenia ocular. Es más, o sea, realmente los anti-MUS están más positivos en la miastenia más de compromiso vulvar, donde se produce la disfagia, la disfonía, pero no es tanto de la ocular pura. Pasemos. Bueno, el tip número 9 nos presenta los test de electrofisiología e imagenología con los cuales complementamos el diagnóstico de la miastenia. Estos test van a buscar evaluar el estado de los potenciales de acciones musculares, debido a que en la miastenia se muestra una disminución en el potencial de acción muscular de los nervios estimulados. Entonces, la electromiografía de fibra única sigue siendo el test de electrofisiológico gold estándar para el diagnóstico de la miastenia ocular. Es el test más sensible. Acá nos lo reporta como entre un 80-88% de insensibilidad, pero requiere unas habilidades especializadas. Acá en Medellín, en la SOMA, el doctor Diego Hernández, pues realmente, y todos pues los que hacen en la parte de la SOMA, me parecen pues que son muy confiables, porque realmente la electromiografía de fibra única es muy importante, da una información, es un gold estándar, pero sí requiere mucha destreza, y es operador dependiente, pero bueno, también no he tenido muchas experiencias con otros equipos. Y esto también, la electromiografía de fibra única se va a correlacionar con el tratamiento. Si el tratamiento lleva un tiempo y de alguna manera se le repite la electromiografía de fibra única, pues se está haciendo efecto o un buen efecto del tratamiento, va a mejorar, va a mostrar unos mejores potenciales. Pues no decir que se van a mejorar, pero sí puede mejorar un poco el potencial de acción muscular, pero nunca va a salir normal. También tenemos como opción, se llama el test de Lambert o la estimulación repetitiva. Ese tiene una baja sensibilidad, que es del 18 al 35% para la miastenia ocular, pero tiene una especificidad relativamente alta. Entonces también solicitamos el test de Lambert o de estimulación nerviosa repetitiva. Otra opción que tenemos para el estudio de la miastenia es una tomografía del tórax, generalmente lo que se pide, simple y contrastada, porque es importante evaluar la presencia de timoma o hiperplasia del timo. El riesgo de un timoma en la miastenia ocular es del 4% versus el 12% en los pacientes con generalizada. Entonces, es muy importante determinar masas mediastinales, timomas, cualquier afectación, porque realmente eso nos puede complicar el manejo y el tratamiento de la miastenia, debido a que los hace muy refractarios. Entonces nos toca estar muy pendiente de la parte del mediastino, y pues realmente es importante que cuando hagamos los estudios esclarezcamos al radiólogo que estamos mirando. A veces me ha pasado que no me, pues muy pocas veces, pero me ha pasado que no me reporta el estado del mediastino, me habla de la pleura, me habla de la parte del pulmonar, pero no me reporta el mediastino, ni siquiera para decirme está normal. Listo, continuemos. Pasemos la diapositiva. Dame un segundo. Doc, ya la pasé, es que creo que tiene como un delay. Ah, bueno. Bueno, y el último tip nos habla sobre el tratamiento. Entonces, se utilizan como, realmente algunos artículos muestran o reportan como un tratamiento expectante. Realmente los neurooftalmólogos no optamos por esa opción. Tenemos varias opciones, pero realmente con un diagnóstico de miastenia muy claro en la clínica, sérico, con los test de electrofisiología, pues realmente y comúnmente hacemos un tratamiento. Y pues el que más utilizamos se llama el Mestinon, que son los inhibidores de la acetilcolinesterasa, piridostigmina. Estos tienen un mayor efecto en la mejoría de la tosis que en la mejoría de la diplopia. ¿Listo? A diferencia de los corticoides, que tienen mayor efecto en la mejoría de la diplopia. Entonces, como decía, hay varios esquemas o tratamientos de la miastenia según el paciente. Hay ciertos, como decir, bandos de neurooftalmólogos que no tratan con corticoides y otros que de una vez tratan con corticoides, y realmente, pues realmente no me parece que haya como un consenso en esto, sino como ciertas preferencias.
y pues la literatura permite hacer esos dos tipos de manejo. Hay o se presentan o se sugieren algunos tratamientos con esteroides. Por ejemplo, en la prednisolona es en dosis ascendentes. Empieza una dosis baja entre 10 a 20 miligramos y cada 3 días se va subiendo. Se trata de llegar más o menos a un tope entre unos 80 o 100, porque por lo que habíamos hablado inicialmente cuando hablamos que hay ciertos medicamentos que pueden empeorar o desenmascarar una miastenia, que los esteroides. Si súbitamente le ponemos 1 miligramo por kilo o le ponemos una dosis muy alta, puede que nos empeore el cuadro. Entonces, por eso es que acá se da una recomendación de unas dosis ascendentes de 10 a 20 miligramos, son unos 10 miligramos que se pueden ir subiendo cada 3 días y vamos a llegar a una meseta donde son más o menos entre 80 y 100 miligramos, lo vamos a permanecer más o menos por unos 2, 3 meses y ya después se puede empezar gradualmente el desmonte. Dependiendo de la severidad y la respuesta al tratamiento, podemos escalar a tratamientos como azatioprina, ciclosporina, rituximab, eculizumab, que es pues como realmente lo más novedoso que se está utilizando, y se recomienda que en las crisis, cuando detectemos que la paciente está con una miastenia que ya no es solo ocular, sino que ya se generalizó a músculos vulvares o a músculos respiratorios, inclusive generalizada a miembros superiores e inferiores, los pacientes no son capaces ni de alzar las manos, ni de pararse y sentarse, tienen una habilidad muy marcada, una fatigabilidad súper severa, entonces se puede detectar eso y se puede mandar a hospitalizar y realmente se les hace plasmaféresis, se les hace terapia PLEX y con eso mejora muchísimo. También en algunas clínicas o realmente se puede utilizar inmunoglobulina, pero lo que más hace efecto y lo que más los mejora es la terapia PLEX o con las plasmaféresis. También, como hablábamos ahorita, es considerar la timectomía y se realiza en los pacientes que tienen timoma y debe considerarse en los pacientes que tienen miastenias generalizadas o anomalías tímicas como la hiperplasia. O realmente se ha descrito en múltiples artículos que se puede considerar una cirugía de tórax, incluyendo sin tener el timoma o la hiperplasia, en pacientes que son muy refractarios, si el cirujano de tórax avala y autoriza, pues debido a que él es el que hace el procedimiento. Bueno, y ya sabemos que la miastenia generalizada con compromiso severo va a llevarse con dificultad respiratoria, va a requerir soporte ventilatorio y plasmaféresis. Bueno, la progresión de la miastenia ocular generalizada es aproximadamente del 60% antes del uso de los inmunosupresores. Por eso es muy importante tener presente y verificar si vamos a utilizar algún tipo de inmunosupresión, ¿listo? Versus el 30% desde la introducción de la terapia inmunosupresora. Entonces, quería dar en breve unos tips muy completos para que tengamos en cuenta que la miastenia gravis es una gran simuladora que da oftalmoplegias, que te puede dar una parálisis, una oftalmoplegia externa, o sea, una parálisis que puede ser una parálisis del tercero, del sexto, del cuarto, que pueden repetir, que puede ser la ptosis unio bilateral, que hay unos test de fatigabilidad que debemos de sospecharla cuando tienen una polineuropatía y que es muy importante diagnosticarla porque, como digo, o sea, es importante el tratamiento para evitar la progresión de una miastenia ocular a una miastenia generalizada. Entonces, esos son los 10 tips que quiero que tengan presentes y bueno, cuéntenme si tienen alguna duda. Bueno, muchas gracias, Melissa. Excelente conferencia, muy concreta y muy clara. Quisiera que si algún asistente tiene alguna pregunta o quiere dar algún aporte, lo podemos hacer. Se puede hacer abriendo el micrófono o a través del chat. Estuvo todo muy claro, pues muy sencillo y cuando las cosas se ven como con los tips, entonces es más fácil que todos podamos entender y coger las cosas que el expositor quiere darnos a conocer. Doctora, en el chat hay una pregunta. Dice, excelente presentación, Melissa, del doctor Héctor Escobar. Muchas gracias. ¿Has tenido algún caso de miastenia doble o triple seronegativa? Pues, realmente, o sea, no, sí, son unos casos muy complejos que ahí es donde yo quisiera como utilizar ese tip y preguntar si puedo hacer una prueba de neostigmina que se me dificulta. Muchas veces nos toca hacer un tratamiento empírico
Realmente nosotros no somos de paraclínicos, nosotros los médicos no podemos pensar que el diagnóstico de un paciente es lo que diga el paraclínico, es lo que diga la resonancia. La clínica es de vital importancia y muchas veces tenemos neuromielitis seronegativas, tenemos miastenias seronegativas y tenemos que guiarnos por la clínica, tenemos que utilizar todos los test y toca a veces un manejo empírico y a veces hacemos un tratamiento para miastenia inclusive, no solo tratamiento, sino una ayuda terapéutica o una ayuda diagnóstica para ver si con el tratamiento de miastenia mejora sus síntomas. No sé qué neurooftalmólogo nos pueda contar su experiencia con esto. En realidad la miastenia ocular muchas veces es seronegativa. Tenemos los anticuerpos positivos, nos ayuda mucho para confirmar el diagnóstico, pero negativo no lo excluye. Entonces, si hay pacientes que cuando uno tiene pues negativo los tres más comunes, entonces los bloqueadores, moduladores y fijadores, ya uno le puede pedir el antimux, que ese se pide cuando es pues como de difícil tratamiento, y algunos otros como los anticuerpos anti-titin y otros más raros piden, pero en miastenia es muy raro. Pero ya uno sí tiene pacientes que no es negativo a todo, y la clínica aquí es lo único que nos ayuda. Vamos a mirar a ver si hay alguna otra pregunta. Todas, felicitaciones, que muy buena la conferencia. Quedó como muy claro todo. Hay otra pregunta, doctora, en el chat. Dice, doctora Melissa, felicitaciones y gracias. ¿La prueba del hielo no tiene falsos positivos? O sea, la prueba del hielo es como una herramienta más. O sea, la prueba del hielo no tiene una sensibilidad alta, como tengo inclusive, tiene un valor predictivo mal definido. Realmente es una herramienta más, y es útil cuando es positiva. Cuando mejora 2 milímetros o más la tosis, realmente nos da mucha información. A veces una miastenia, cuando ya es muy severa, no mejora con la prueba del hielo. Entonces, si el paciente tiene la prueba del hielo negativa, yo no descarto la miastenia. Es una herramienta más que me lleva a tener una idea y un contexto clínico, como la prueba del hielo, Simpson, Cogan, orbicular, PIC test, o sea, fuerza orbicular. Tengo muchas herramientas que me pueden hacer dar una idea, pero realmente el valor predictivo de esa prueba es muy mal definida, pero sí ayuda mucho cuando es positiva. Si la tosis se te mejora 2 milímetros y más, con 2 minutos de hielo local, realmente uno piensa inmediatamente una miastenia porque el frío hace un fortalecimiento muscular. Por eso inclusive está de moda que la gente compra piscinas con hielo y se mete, porque entonces se da un fortalecimiento muscular y te puedes empezar a poner más firme en tu piel y mejorar tu estado porque haces que el músculo se recupere y tenga mejor tono. Y eso pasa con la prueba de hielo. La prueba de hielo hace el mismo efecto que la gente busca metiéndose a una piscina de hielo y es reconfortando sus músculos, aumentándole su fuerza y bueno, realmente es una herramienta más. Pero si la hacen pues obligatoria pues. Y lo que hablan ahí de los falsos positivos, se han descrito algunos casos en las tosis por toxina botulínica que pueden dar un falso positivo de la Sí. que da positiva, pero no es miastenia, sino una tosis posterior, por ejemplo, a una toxina botulínica. Pero en realidad uno ya coge todos los otros signos clínicos del paciente y eso es lo que le ayuda. Y eso es muy importante. Siempre que haya una tosis en este momento, preguntar por la aplicación previa de toxina porque se está viendo. No, y aparte es muy difícil porque el paciente se aplica toxina, entonces ya la clínica se nos pone más compleja. La electromiografía de fibra única hasta dentro de un año o más no va a ser confiable porque siempre va a salir alterada. Si es seronegativa, que la miastenia ocular es muy seronegativa, entonces obviamente nos va a complicar más la toxina botulínica, que tenemos muchos pacientes que se la ponen y llegan con el párpado. Y lo que podemos hacer es hacer un seguimiento y solicitar que no vuelva a usar toxina hasta esclarecer qué es lo que está sucediendo. Yo tengo una paciente, inclusive que comparto con la doctora Carolina Ramírez, oculoplástica, que es una paciente que se puso toxina ya por ahí 13 meses, pero tiene un cuadro súper bizarro. Ahí es donde yo quisiera hacer el test intramuscular, o sea, hay ciertas pruebas que me dan ganas como de hacer el test de neostigmina.
Y tener muy Bueno, presente para hay los que hacen otra urgencias, pregunta. todas las oftalmoplegias hay que descartar, pues. Que una vez le di un cuarto, otro le di un sexto, otra, o sea, realmente eso es una miastenia. O un pseudo parálisis internuclear, todo esto habla mucho. Es muy simuladora realmente y es un reto para los neurooftalmólogos, el diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento. Sí. Melissa, aquí hay otra pregunta. Buenas noches. ¿Es posible iniciar el uso de periostigmina como prueba farmacológica a fin de evaluar su respuesta a la semana instaurada del esquema? En caso de ser positivo, ¿qué dosis recomienda? ¿Aló? ¿Se te fue? ¿Escuchaste? Sí, pues más o menos me imaginé. O sea, que si yo voy a hacer una prueba terapéutica, se llama así, con Mestinón, ¿a qué dosis la hago? No, la verdad, yo la hago una dosis normal a la que le hago a un paciente. Empiezo mitad, media, media y media, y lo voy subiendo cada 8 días, le voy subiendo de a poquitico, hasta que yo, pues primero lo hacemos por los efectos adversos, porque el Mestinón es realmente muy mal tolerado a nivel gastrointestinal y tiene salivación, les da dolor de cabeza, gastritis, entonces yo pues les pongo les pongo periostigmina, Mestinón 4 veces al día y ella no se los va a tomar porque no los va a tolerar. Entonces empezamos, como habla la guía, media, media y media, y cada 8 días se va de a poquito y paulatinamente subiendo, pero la verdad yo lo hago igual a como le hago a un paciente que le va a empezar un test donde ya tengo confirmado el diagnóstico de mistenia, pero realmente se lo estoy formulando a él porque soy en prueba terapéutica, ya no estoy en tratamiento en prueba, pero lo inicio igual y le pido una evidencia fotográfica, o sea, le pido que se tome fotos, no solo el subjetivo, a veces ellos tienen un subjetivo muy diferente, le pido que se tome fotos y muchas veces la evidencia fotográfica me ha aclarado a veces que sí es una miastenia. Bueno, otra pregunta, si podemos volver a mostrar la diapositiva donde están los medicamentos que deben evitar y que pueden exacerbar la miastenia. Creo que era como la segunda. Es la tercera. Ah, bueno. Y mientras tanto, te voy a ir haciendo otra pregunta. Melissa, muy buena tu charla, muchas gracias. Si podemos agrandarla para que las personas la puedan ver si quieren tomarle una fotito. ¿Al cuánto después de comenzar el tratamiento se puede corregir la tosis palpebral residual? ¿Y cuánto tiempo después de la última aplicación de toxina botulínica es para pedir una electromiografía? Ya le había dicho que más o menos hay que esperar 6 meses a un año. Mínimo un año o más. Perdón, ¿y cuál era la otra pregunta? ¿Al cuánto tiempo después de comenzar el tratamiento se puede corregir la tosis palpebral residual? Pues el problema es que la miastenia es muy variable. Vamos a hablar pues en un mundo ideal y es que ya no está con diplopia, ya no está con tosis, con el tratamiento de Mestinol, lo tolera, está con los corticoides o está inmunosuprimida o inmunomodulada, lo que sea. Yo pienso que mínimo 8 meses de estabilidad total para pensar en solicitar al oculoplástico que me ayude a hacer una corrección de una tosis. No sé, algún otro neurooftalmólogo qué concepto nos da, pero yo entre 8 meses y un añito en el que el paciente nada de diplopia, nada de tosis, pues, o la mejor, o sea, pienso yo como lo mejor que yo pueda llevar a ese paciente a controlarlo. Y ya, luego de eso, más o menos al año o a los 8 meses, ya lo pido que hagamos una cirugía. ¿Qué dices tú? Sí, porque hay pacientes que la tosis no se corrige completamente, lo sigue, y si se queda constante y estable, uno espera más o menos es un añito, si está constante, le puede pedir una corrección, y pues como nunca que vaya a quedar hipercorregido, sino lo más suave posible. Bueno, ya no veo más preguntas, pero estuvo todo pues excelente. Y estar pues pendientes que tenga un buen fenómeno de Bell, que exacto, que esté muy estable, porque y un consentimiento informado muy claro donde se hable que se intentará un procedimiento quirúrgico en miras de una rehabilitación estética y visual, pero que realmente puede mejorar mucho, puede no, es un resultado impredecible, un pronóstico reservado para su resultado final. Porque no podemos darle expectativas de ya estás controlado, ya el oculoplástico ya te curó. Pues no, o sea, tenemos que tener presente que esa enfermedad es muy compleja. Bueno, aquí hay otra pregunta.
Muchas gracias, doctora. Siguiente presentación. ¿Cuál es su experiencia con la terapia? Es decir, ¿ha sido necesario llegar a usar azatioprina miastenia ocular? ¿A qué escala terapéutica ha llegado a usar en casos con miastenia puramente oculares? ¿Con qué frecuencia ha visto que el cuadro se generaliza? ¿Y con qué frecuencia ha notado asociación con lesiones químicas? Pues a ver, yo Entonces, tengo dos, sí, ¿cuándo es necesario llegar a usar azatioprina? pues a ver, realmente es muy complejo. O sea, es que progresan mucho. Es que son esos pacientes, cuando es miastenia ocular pura, realmente yo soy del bando de los esteroides. Yo, el que quiera decirme acá que eso no es así, también tiene toda la razón. Pero también tengo otros neurooftalmólogos a los que he hablado, que hemos estado en reuniones con neurooftalmólogos de Vasco en Palmer, donde ellos sí lo hacen. ¿Por qué? Porque, como dice la diapositiva donde yo decía, cuando se empieza la terapia con corticoides, se disminuye el progreso de la generalizada. Inclusive era un 60-30. Si no se usan esteroides, hay una probabilidad de un 60% que progrese a generalizada. Si se usan, solo el 30%. Pues realmente yo soy de ese bando, pero hay dos bandos donde aún no hay una claridad en eso. ¿Qué pasa? Cuando utilizo yo la acetoprina, cuando primero pues realmente ya necesito, perdón, acetoprina no, algo diferente, pues ahorradores pues, o inmunosupresión, inmunomodulación. Primero pues cuando ese paciente ya está generando efectos adversos al medicamento y realmente para yo, pues los pacientes que yo, igual eso nosotros vamos muy de la mano multidisciplinario con neuróloga, para yo hablar o ya con la neuróloga que empecemos un manejo con acetoprina, ese sí lo empezamos nosotros, pero ya cuando vamos a hablar para empezar un rituximab o un tratamiento adicional, quiere decir que ya está generalizada de muy complejo manejo. Pero para la ocular realmente me voy con, la verdad, la ocular generalmente utilizo los esteroides y una acetoprina, voy empezándole a 50 miligramos día, muy pendiente del hemograma, de la función hepática, los puedo subir a 50 miligramos 2 veces al día, 3 veces al día, en conjunto multidisciplinario, y realmente con esos va bien, pero si se me generaliza y se pone muy compleja y requiere hospitalizaciones, intubaciones, disfonía, ISARTI, esos pacientes no pueden ni alzar las manos, entonces ya sí tenemos que empezar a considerar un rituximab y las plasmaferiles les va muy bien. La inmunoglobulina no me parece que sea como wow, ni he tenido buena experiencia en eso, más wow me parece realmente la Plex es lo que más los mejora a ellos y ya pues ya obviamente la Plex tiene un efecto de una semana, máximo 1,5, y ya uno ahí va en esa semana a empezar los trámites para que empiece el rituximab. Sí, por ejemplo, una cosa que también se dice es, si es generalizada desde el principio, pues el inmunosupresor se pone porque hay que hacer la Sí, inmunosupresión. exacto, generalizadas es diferente a oculares. Si es puramente ocular, nos ayuda mucho el uso de los anticuerpos. Entonces, si es ocular pura y tiene anticuerpos positivos, es mejor ya decidir poner la inmunosupresión para poder evitar el paso generalizada que se da en los siguientes 2 años por lo general. Entonces, ahí los anticuerpos nos ayudarían mucho a tomar la decisión. Bueno, voy a ver si tenemos algún otro. Ya nos habían dicho que pusiéramos el paso 1, ya lo colocamos. Y ya, que excelente ponencia, pues, Melissa. Yo quedo muy contenta porque hubo muchas preguntas, o sea, que quiere decir que las personas estuvieron muy atentas a la conferencia, que generó muchas expectativas, que a nuestros colegas les gusta, pues, este tema para poder tratar a los pacientes. Entonces, muchas gracias por la conferencia, excelente, gracias a todos por haber asistido. Los Exacto, es que esperamos. la tosis a todo el mundo como que, o sea, llega el paciente con tosis y a todos se nos pues, pero ya, o sea, ya uno literalmente le cogió el tiro, pero como oftalmólogo, inicialmente, como motivo de consulta, se me cayó el párpado, eso realmente es una pesadilla. Sí. No, quedo muy contenta, Melissa, excelente la conferencia. A todos los asistentes. Bueno, muchas gracias. Los esperamos la próxima semana con otra gran expositora también, la doctora Emily Cara, con las neuropatías ópticas pseudoglaucomatosas.
Esperamos que haya sido del agrado de todos y muchas gracias por su asistencia. Lina. Muchísimas gracias, doctora Marta, doctora Melissa, muchísimas gracias a todos los asistentes. Nos vemos en una semana.